Buenas noches, bendecidos todos en esta hermosa noche de jueves 19 de marzo. Seguimos nuevamente con los estudios bíblicos de Aleluya. todos los jueves, donde vamos a darle primeramente un aplauso al Señor acá con toda esta iglesia grande, fuerte, numerosa, bendita, sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y como una vez se me enseñó y nos dijo un rabino, por decir así, un conocedor de las escrituras, el buen maestro siempre trae la enseñanza que alinea a la iglesia. Y hoy seguimos con los estudios bíblicos según la línea profética que Dios nos ha entregado, y el tema de hoy se llama En el principio, bajo el subtítulo El creyente. En el principio es el tema, pero vamos a hablar bajo el subtítulo El creyente. Así es como se llama El creyente. ¿Por qué? Hoy quiero que pongan un poquito de atención y que no se queden con dudas como a veces hacen, sino que compartan, aporten y podamos edificarnos todos juntos. Hoy le puse el creyente a este tema, aunque el título es el principio, porque dentro de Génesis podemos ver todo el trabajo que el Señor hace para descubrir la tierra que fue cubierta con agua en el primer diluvio que fue enviado. Y donde dice en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y vemos un orden. Pero luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra vacía o la palabra desordenada, creo que sí es desordenado, en el hebreo significa sin forma. Sin forma. Hay un desorden total. Y eso viene y nos lleva a nosotros a ver nuestra condición espiritual como creyentes cuando venimos al Cristo o cuando el Cristo nos trae. Por eso, desde Génesis 1 y 1 y 2, donde lo empezamos a ver para que vayan, quiero ser muy maestro hoy leyendo también. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y encontramos un orden. ¿Qué se ve? Diga conmigo, un orden. Otra vez dígalo como que tiene ganas, un orden. Se ve orden, porque él dice creó, no que iba a crear, sino que creó. O sea, ya la tierra estaba. Había un orden ya establecido sobre ese cielo y sobre esa tierra. Pero luego dice, en otras versiones dice, primero esto, Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que ves de lo que no veías. Todo lo que no se veía, Dios lo creó. Lo que vemos hoy era lo que no se veía. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando Dios crea, pasa la situación que todos conocemos, la caída del adversario, con todos los ángeles. Dios los sumerge en las aguas de arriba, aguas de abajo, y los esconde, y ahí quedan ellos en una zona acuífera, metidos en lo que se llaman las aguas. Ahí quedaron ellos. Por eso el Espíritu de Dios, dice Génesis, que incubaba, dice una versión, o revoloteaba sobre las aguas. Entonces dice otra versión, en el principio Dios creó, oigan esto, formando de la nada, anoten esa palabra, formando de la nada los cielos y la tierra, aunque ya ella había sido creada por causa de la caída del enemigo y de todos sus ángeles o de todos los que estaban aliados a él. Dios tuvo que volver a separar las aguas de las aguas y descubrir la tierra y empezar un nuevo principio. Ese nuevo principio, hoy dice, formando de la nada, es lo mismo que sucedió con nosotros. Dios, donde no se veía nada, que dijo Pablo, de lo menospreciado, de lo vil, de lo desechado por los hombres, donde no se veía nada, Dios levantó sus hijos. ¿Qué dijo Pablo? Para que a través de nosotros, le dijo a Timoteo, diésemos testimonios del evangelio, de las escrituras, donde la inmortalidad está escrita. Porque nosotros somos seres inmortales.
No piensen en Highlander, ¿verdad? Ni en el review que va a traer Henry Cavill, no. No creo que la nueva generación No. sepa quién es Jaime. ¿Ah? Nosotros somos, muchas gracias por decirme que soy mayor. Nosotros somos inmortales en nuestro espíritu, pero nuestra carne, aunque esté en la condición de ahora limpia de la presencia del pecado, limpia de la presencia y del poder del pecado, el espíritu inmortal en Cristo, nuestro, bautizado en Cristo Jesús, hace que nuestro cuerpo humano experimente la sobrenaturalidad de Dios, como mi esposa les estaba hablando ahora, milagros de sanidades, etcétera. Todo eso es por causa de que nuestro espíritu, ungido por el Espíritu de Cristo, activa la inmortalidad en nuestro cuerpo. Y empezamos a ver que lo que no se veía de la nada, ahora se logra ver en nuestro cuerpo palpable. Por eso todo nuestro nuevo nacimiento, como es una formación de lo que no se veía. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cómo lo logramos ver? Juan capítulo 1, 1:5. Anoten esto. Juan 1 es el nuevo Génesis de la iglesia. Así Está es. el Génesis del principio del crear, que ahorita se los enseño. Pero está Juan capítulo 1, inicia el Génesis de la nueva creación de la iglesia. Juan 1, 1-5, mi amor. Dice, ¿cuál versión es esta? La nueva, yo la que no hablo de las Américas. Ah, ok. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Otra versión dice, y las tinieblas no prevalecieron. Otra dice, no la pudieron resistir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué importante esto que estamos leyendo, porque yo quiero enseñarles algo, y esto del creyente, para que vean cómo el principio del Génesis viene también y se pone con el principio de Juan capítulo 1. Como Génesis 1, donde empieza a hablar de la creación, pasa a Génesis 2, sigue hablando de la creación, y Génesis 1 y Génesis capítulo 2, Juan 1 y Juan capítulo 2, si ustedes lo comparan, tienen una misma línea. Porque uno está hablando del principio del crear de la naturaleza, pero donde viene Adán y Eva, pero Juan capítulo 1 habla del Cristo como la luz de los hombres y del nuevo nacimiento, del 1 al 3. A como venía Génesis 1, 2 y 3, creación del hombre, pero caída del hombre. Y en Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento del hombre, cuando en Génesis capítulo 3 habla de la caída del hombre. Diga conmigo la palabra desplazamiento. Dígalo duro, diga desplazamiento. ¿Cuántos de ustedes saben que las tinieblas y la luz no pueden habitar juntas? Cuando Dios dice, y Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas, esa versión ahí está mal. Dice desplazó. La luz desplazó las tinieblas, porque las tinieblas no cohabitan con la luz. Cuando Génesis habla de eso, Génesis está hablando de la luz del Padre, de la palabra del Padre, del Cristo mismo, separando en ese momento todos los caídos que estaban ahí. ¿Para qué? Para empezar lo que Dios iba a empezar, una nueva naturaleza en Adán. Una nueva naturaleza en Eva. Hoy en Cristo, la luz que es Cristo, viene y se imparte en nosotros y nos da un nuevo nacimiento. Entonces, la tiniebla que nos cubría a nosotros
no puede habitar ya con nosotros. Correcto. Un creyente no puede decir que está en tinieblas porque la luz que es Cristo ya le habita. La luz que es Cristo ya empezó una nueva creación en nosotros. Por eso dice que la tiniebla, que esa tiniebla que no la comprendió o que no prevaleció contra él, eran los mismos maestros del Sanedrín. Eran aquellos fariseos, eran aquellos escribas. Por eso hoy, con mucho respeto, no sé si vieron mi perfil, yo dije, con mucho respeto voy a opinar, pero mi esposa y yo somos tus pastores, pero yo no te pongo en cobertura con Dios. El único que se puede poner en cobertura con Dios sos vos mismo, si es que has nacido de nuevo. Mi esposa y yo, en la creación, lo que hacemos es ser apacentarte y pastorearte, velar por la salud de tu espíritu y instruirte en el reino. Pero el que se mantiene en cobertura con Dios sos vos. El que se sale de la cobertura de Dios sos vos. El que abandona la cobertura de Dios sos vos. No es estando, no que un hombre te da la cobertura. No, la cobertura te la da Dios. El hombre te cubre en salud espiritual y en instrucción. Pero el que te abriga es Dios. Por eso es que en el principio, lo que dice Juan, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. Por eso Dios tuvo en el Génesis que hacer un desplazamiento, como hizo ese desplazamiento en el Génesis, también lo está haciendo en nosotros. Es que ese es el punto de la nueva naturaleza, separada de la vieja naturaleza. Sabemos que intermedia una muerte, ¿cierto? Pero usted sigue vivo. No es que se murió, pero tiene que haber una muerte a la manera pasada de vivir, con sus prácticas, con su manera de pensar, con su manera de actuar. Sí o sí hay una separación. Sí o sí intermedia una gran distancia, donde una no tiene nada que ver con la otra. Así como cuando Cristo vino, cuando Jesús vino, marcó la historia. ¿Cuántos han visto eso? Está antes de Cristo y está después de Cristo, porque son eventos magnos que sucedieron que realmente separó la historia en un antes y un después. Es lo mismo que sucede en nuestra vida. El Señor hace una separación. Ahora, de lo que no sabemos, nos enseña, nos instruye, porque esas tinieblas también es ignorancia, también es desconocimiento, donde el enemigo se aprovecha de lo que tú no sabes, de lo que tú no entiendes, de lo que todavía no has puesto en práctica para operar en la vida del creyente. Entonces, el Señor, cuando hablamos de luz, trae esta revelación que te permite ver con claridad lo que está sucediendo en tu vida para que puedas corregirlo por medio de la palabra. Por eso hablamos de conocimiento. ¿Se acuerda que hablamos que el conocimiento es poder? Cuando usted conoce, no es lo mismo, y siempre he hecho esta separación, saber algo que conocer. Son dos cosas muy distintas. Porque de saber, yo puedo saber que los aviones vuelan, pero de conocer cómo funciona para que esa cosa no se caiga de ahí arriba y encima de todo nos lleve a todos, son dos cosas muy distintas. No me puedo poner como al nivel del piloto y decir, así yo sé cómo se vuela esto, porque en realidad necesita conocimiento. Esto es lo que imparte el Señor por medio de la palabra, a través de sus autoridades, de sus pastores, de los ministerios. Trae este conocimiento, esta luz, esta revelación, que trae también un principio en la persona. Porque hay personas que pueden tener 30 años de estar en una iglesia. Pueden tener 20 años, 5 años de estar en una iglesia, 3 años. Pero verdaderamente no han tenido un comienzo como tal. Y el Señor tiene que venir a hacer esta separación y traer un orden. Diga conmigo, orden. Orden. Esto es lo que significa un principio, un orden establecido por Dios,
donde vamos siguiendo las pautas que Él nos está marcando por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, para que podamos traer algo diferente a nuestra vida. ¿Por qué? Porque antes veníamos a la buena de Dios, decimos nosotros. Bienvenida, mi amor. Antes decíamos, vivo mi vida, es mi vida, yo hago lo que yo quiero, tomo las decisiones, no le consulto a nadie. Gloria a Dios, hoy mi alma se goza. No gozamos. ¡Grande! Ya hice un escándalo. Hoy estamos de fiesta y con Jesús. Sí, Señor. ¿Ves? Entonces, viene el Señor, hace esta separación, hace todo este trabajo en la persona y ahí es donde puede volver a comenzar. Ya no piensas igual, ahora consultas. Ya no te guía un espíritu corrompido, ya no te guía un espíritu inmundo, ya no te guía tu propia conciencia, de la cual muchas veces cometemos muchos errores por malas enseñanzas, sino que ahora es el Espíritu Santo de Dios que te guía. Ahora es Él el que dice cómo hacer las cosas. Y vemos en escena, en el Génesis al Padre, vemos en el Génesis en escena al Cristo, y vemos en escena en el Génesis al Espíritu Santo. Los mismos tres que trabajaron en el Génesis son los mismos tres que empezaron en Juan capítulo 1, la nueva naturaleza nuestra. Y como dijo mi esposa, la luz fue lo primero que él dijo. Y dijo, sea la luz. Y dijo, sea la luz. Y la luz es conocimiento. Por eso, cuando empieza un nuevo orden, cuando el Cristo se manifiesta, que es nuestra cabeza, Él es el que se encarga de desplazar de nuestra vida, aunque tengamos consecuencias en el cuerpo físico todavía por la caída de Adán y Eva, pero lo que Cristo hizo desplaza progresivamente en el cuerpo lo que ha venido afectando. ¿Por qué? Porque el Cristo es cabeza. Desde el principio, la palabra Génesis en el hebreo, Bereshit, que la han visto, tiene una palabra que compuesta que dice Reshit, así como suena Reshit. Y esa palabra significa cabeza, lo principal. Nosotros, la iglesia, caminamos con lo principal del Padre. Es Cristo. Nadie pretenda que va a patear a las tinieblas, como dicen por ahí, yo puedo solo. No, si Cristo no desplaza la tiniebla lo acaba. Por eso ustedes ven naciones consumidas. Cuba, Venezuela, gracias a Dios, se está levantando. Hay otras naciones que están bajo dictaduras que han oprimido al pueblo. Por eso ustedes ven, Dios no está en esas naciones. La iglesia está metida ahí, pero la iglesia ahí está por la gracia de Dios, como un faro, como una lámpara. Como mi esposa les enseñaba de Éfeso, Éfeso en su momento fue una iglesia próspera, rica, totalmente, llena de virtudes. Si usted lee en la carta a los Efesios, es una carta pura batalla espiritual. Como se tiene que pelear batalla espiritual. No hay otra. Pero ¿cómo terminó al final? Pobre, destruida y escombros. ¿Por qué? Porque perdió su primer amor. ¿Qué fue lo que perdió? El entender y comprender que Cristo es la cabeza que desplaza las tinieblas de nuestra vida. No pueden estar juntas. Él hizo una separación desde Génesis. Yo siempre he dicho, en la iglesia no pueden haber ignorantes, porque la iglesia, Moisés le dijo al pueblo de Israel, creo que fue en Deuteronomio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, en Deuteronomio, que dijo, ¿cuál pueblo tiene a su Dios tan cerca y las palabras de este libro, que son vida? ¿Cuál nación tiene un Dios tan cerca como ustedes y las palabras de este libro, que son vida? Y Juan Benito dice en la primera carta, los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, que les digo, dejen de quejarse, porque la queja es parte de la tiniebla. O sea, son acciones propias de otra naturaleza, ¿verdad? Así es como son manifiestas. Tienen su lenguaje, tienen sus conductas, y nosotros como luz también. Y por eso son contrarias una de la otra, y
y están en completo choque. Ujú. No se llevan, hay niche. ¿Por qué? Porque una es tan diferente y tan distinta a la otra, pero hay un principio que rige el reino y es que la luz prevalece. La luz vence las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces, aunque haya un momento de confrontamiento, aunque haya un momento de lucha, siempre hay una victoria. Siempre hay victoria, dije yo, en el nombre de Jesús, porque las tinieblas tienen que retroceder. Ujú. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. No puede. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con esto? Todo, nosotros somos luz. Somos luz en medio de las tinieblas. Ahora, cuando hablábamos del principio, o lo que dijo mi esposo ahora, que en la iglesia no pueden haber, no, hay. Aquí hablamos los jueves, ¿cómo? Sin pelitos en la lengua. Hay. No debería. ¿Por qué? Porque está cerca de nosotros la palabra. Ujú. No debería. Pero ¿qué es lo que sucede? Que falta esa intimidad, falta esa instrucción, falta ese compromiso, falta ese interés, ¿verdad? ¿Perdón? Ajá, claro, falta doblegarse y rendirse a lo que Dios dice, porque no podemos recibir esto de Dios sin soltar esto del diablo, eso es imposible. Había un pastor que decía, no puedo hacer las cosas de Dios o la obra de Dios con los principios del diablo, ¿verdad? Y es muy lógico lo que está diciendo. Y hay personas, aunque no debería, pero pasa, ¿verdad? Que sí, están en esta ignorancia porque no se han dado al verdadero conocer en Dios, sino que lo escuchan, pero pesadamente, ¿verdad? Dice la palabra que si yo escucho, pero no aplico, soy semejante a aquel que se vio en el espejo y luego se olvidó de cómo era. Ujú. No sabe ni cómo se fue, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que ser oidores no solamente, sino que hacedores. Entonces, la ignorancia está, sí, y la ignorancia son tinieblas, pero la ignorancia trae también muerte, porque dice, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Ujú. Mi pueblo perece porque le faltó, ¿ve? Le faltó. No era que no tenían, le faltó indagar. Ayer yo buscaba cómo hacerme unas tortillas de yuca y no tenía ni idea de cómo empezar a hacerlas. Lo único que supe hacer fue poner a hervir el agua y echar la yuca nada más. Y yo dije, ahora sí, paso 1 ya está resuelto, ahora cómo es el 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué me faltaba? Conocimiento, ¿verdad? No era que no podía hacerlo, tenía toda la capacidad para hacerlo, pero no tenía conocimiento. Correcto, Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar, empecé a indagar, vi un videito por aquí, un video por allá, escuché un consejo por aquí, un consejo por allá, y después de ver y ver y ver, me animé, hice la mezcla personalizada, y me quedaron unas deliciosas tortillas de yuca bajas en gluten, cursos otro día. Pero hablo de que faltaba conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Posiblemente esté pasando algo en mí y yo no sé por qué se está manifestando eso en mí. ¿O por qué me está pasando esa condición, esa situación, esa enfermedad, esta cosa que tengo? No sé por qué está pasando, pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que indagar, tengo que llegar a la raíz, tengo que buscar en el reino qué dice Dios con respecto a esto que está sucediendo para saber yo qué debo hacer para que pueda venir este descanso a mi vida y este orden también. Por eso dice, en el principio ya existía la luz, o sea, él nadie lo creó. Cuando se habla de que Dios dijo, sea la luz, no estaba hablando del sol como tal, no estaba hablando de la luz del día como tal, porque él no fue creado. Aquí estaba llamando al que ya estaba, hablando de Cristo. Correcto. Que es lo primero, es lo que disipa, es en el orden que estaba establecido desde el principio, a donde iba a ser entregado en sus días de su carne, quien iba a vencer por cada uno de nosotros y después quien iba a entregar
todo al Señor Dios el Padre. Ya estaba, por eso se llamó a Él. Por eso aquí lo llamamos. Aleluya. Y es que ahí es donde tenemos que entender que cuando nosotros nos sometemos a la cabeza del Hijo, Ajá. cuando nosotros nos sometemos, nos sujetamos, nos escondemos y nos introducimos en el Hijo, empieza el principio en nosotros del comienzo del todo en todos. Empezamos y entramos a Dios totalmente, y Cristo por eso se llama el Verbo, o sea, una acción. Empezamos a accionar. La gente está esperando el arrebatamiento y gloria a Dios. Otros están esperando dormir, gloria a Dios. Pero nosotros ya fuimos arrebatados. Aleluya. ¿Dónde fuimos arrebatados? En nuestra mente. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Así es. A su reino de luz, que fue arrebatada nuestra mente. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Dios en la mente. El autor de Hebreos también lo dice, que Cristo se ofreció a sí mismo para purificar nuestras mentes de las obras carnales a las obras de Dios. Inició una acción, pero ¿cómo él inició? Con la palabra. Y dijo Dios. Y dijo Dios a Gisela, sé salva, sé trasladada de la luz de las tinieblas a la luz, sé sana, sé libre, levántate, anda, camina, prospera. Ahora esta tierra, la que Dios le dice, fructifica, multiplícate, señorea, sojuzga, domina, siéntate en los lugares celestiales donde está, envía la palabra, es mi palabra, pero sí, yo te digo, envía mi palabra y la palabra no volverá vacía. Pero es que la gente viene y dice, voy a dar una palabra, pero no. En el momento que nosotros demos la palabra se forja y prospera, para lo cual hemos enviado. ¿Por qué? Porque Dios accionó con nosotros en el momento, como dice Ezequiel, que Él pasó las aguas por nosotros, puso su palabra en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y empieza, ¿qué? El orden, un principio señalando el comienzo de todo en nosotros. Cristo empieza a accionar, por eso es que el creyente le duele. Por eso es que le duele, por eso es que nos duele, digamos, diga conmigo, nos duele. Porque Él empieza a desplazar todo. Es que desplaza cosas que también nos gustaban. Cuando Él viene y desplaza, ¿qué es lo que dice? Separó la expansión de la expansión. Le quitó su zona de agua a los enemigos caídos, porque ahí estaban ellos. ¿Y qué hizo? Descubrió la tierra. Y subió arriba y formó los cielos. Pero abajo hizo un desplazamiento total. Hizo los mares, hizo todo. Sacó la tierra, y de esa tierra, del erex en el hebreo, del polvo de la tierra, formó un hombre. Pero tuvo que intermediar una separación, ¿cierto? Tuvo que intermediar una separación. Era necesaria. Y como lo decís, ya que hay una separación, ya se deja de alimentar la vieja naturaleza para empezar a alimentar la nueva naturaleza. Ahora, hablemos claro. Aquí usted ya me dio a mí una idea. Hablemos claro. No duele dejar lo que nos duele, lo que nos incomoda, lo que nos lastima, lo que es feo. Por ejemplo, yo no creo aquí que nadie quiera la pobreza, ¿o sí? La enfermedad. Esas cosas, sí, Señor, llévatelas. Pero hay cosas que son de las tinieblas, que están arraigadas en nosotros, que nos gusta encima de todo. Haga así conmigo, usted sabe que hay usted sí. Quitémonos la careta. Hablemos face to face, ¿ya? Nos gustan porque nos hace sentir cómodos el ratito, el momentito, y entonces eso se queda guindado así como que se vaya todo porque no me deje, ¿verdad? Se queda guindado así como de esto no, esto sí, pero esto no, que esto. Entonces, no es que Dios no desplazó esa tiniebla, claro que sí la desplazó, pero yo, como me sirve, como me gusta, como que puedo agarrarla de excusa, ay,
Entonces no la suelto porque esta es la excusa que yo tengo porque no es culpa mía, es culpa de esto. ¿Ves? No, ahora estoy fuerte aquí para echar eso. ¿Ves? Entonces, vemos mucho la tiniebla. ¿Qué pensamos en tiniebla? De ahí sí, el enemigo y sus demonios y lo feo, lo feíto, ¿verdad? Pero ¿qué tal de lo que nos gusta y que también es feíto? Que también eso se tiene que soltar, se tiene que desplazar, tiene que entrar dentro del orden para que la tierra pueda producir, para que pueda venir ese principio. Porque cuando Dios comenzó la obra, obviamente todo estaba desordenado, ¿sí o no? ¿Cuántos vinieron arreglados para mandarlos ya estilo querubín allá arriba? Ninguno de nosotros vino arreglado, ¿cierto, Pablito? Ninguno. ¿Y cuánto nos ha costado ir comprendiendo en el camino? Yo quiero que me diga, el que ya lo entendió. ¿Se puede despedir ya, por favor? Ya. No tiene alas, le falta calcio, ¿verdad? ¿Cierto? Se me cayeron. Entonces, es que ustedes no ven aquí al estilo querubín, dice mi apóstol. Entonces, vamos aprendiendo en la marcha, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay presencia todavía de tinieblas ahí? Porque la palabra dice que el Señor puede liberar toda la tierra si Él lo quisiera, pero la tierra no puede estar desocupada, tiene que estar habitada. Entonces lo que Él hace es ir liberando poco a poco para que usted vaya conquistando terreno por terreno de su vida, conforme al conocimiento y el entendimiento que el Espíritu Santo le da, para que usted ocupe ese espacio de la tierra que Él liberó. Por ejemplo, soy salva, ya eso nadie se lo quita. Yo soy salva. Antes usted ni siquiera sabía si era salvo. ¿Sí o no? Ok, vamos bien, vamos ganando. Ahí, puntico, póngame un frijolito ahí en el cartón. Luego, usted empieza a tener una lucha, bueno, usted no, otro, vamos a declararlo, empieza a tener una lucha con la carne, aprender a dividir entre lo que es bueno, lo que no, a conocer su identidad como hijo, y a veces parece hijo de Dios y a veces parece hijo de Juan, ¿verdad? Entonces, empieza aquello, pero cuando ya esto también lo conquistas, entonces ya nadie te hace dudar de que tú eres hijo de Dios. Ahí avanzamos otro poquito, ¿ok? Y el Señor dice en su palabra que no deja la tierra totalmente expuesta para que las fieras no vengan, porque la tierra tiene que ser ocupada. Entonces tienes que entrar en conocimiento, ¿ves? Entonces luego empieza que vino una dolencia, una enfermedad, una cosa, pero empiezas a conquistar ese terreno y ahí es donde también se crea un principio, porque el principio no fue cuando usted vino a Cristo solamente. Nosotros tenemos principios constantes, solo que no es la misma cosa, ¿cierto? Repito lo que dije. Nosotros tenemos principios o nuevos comienzos constantes. Se los estoy explicando. Uno fue el de la salvación, otro fue el de la identidad como hijos, otro fue el de conquistar nuestra propia carne, de agarrarnos de la oreja y traernos a la iglesia, ¿verdad? Otro, esos también son luchas, no crean. Agarra la perecilla, agarra el sueño, agarra el no quiero, ¿verdad? Estoy muy cansado, muy cansada. Y usted dice, no, esos son conquistas. Ahí usted se está ganando ese territorio y cuando usted se da cuenta ya no tiene que luchar tanto con eso porque se le hace ya una vida. Ya no lo ve como algo más que apartar, algo más que meter en el itinerario, sino que ya es parte de su vida y si no viene se siente extraño, se siente raro, parece que no se bañó o algo así. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También cuando viene una enfermedad, cuando viene algo, usted empieza a buscar el principio de la palabra y ahí empieza a conquistar. Ahí es donde el ser humano empieza a conocer quién es él en Dios, pero también empieza a hacer un principio. ¿Cuál principio? El de ejecutar el poder de Dios, el de experimentar el poder de Dios, el de disfrutar el poder de Dios, que también es para nosotros, porque es para su pueblo, no es para allá afuera, es para acá adentro también.
Porque si yo creo que Dios le puede sanar a él y traer un principio en su vida, ¿qué es un principio? Y claro, estaba todo enfermo, no él no, ¿verdad? Pero estaba ahí todo enfermo, maltrecho, y ya lo estoy poniendo muy, ¿verdad? Y resulta que vino un nuevo comienzo con su recuperación, con su sanidad, con su fortaleza. El hombre tiene una nueva vida en ese momento. Ahí es donde yo digo, vuelve a comenzar. ¿Ves? Entonces, a esto es a lo que se refiere la escritura. Y algo muy importante es lo que está hablando mi esposa, y es como dice Hebreos 1:1 al 3, dice que Cristo constituyó heredero de todas las cosas, dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros olvidamos, cuando dejamos de hablar la palabra, cuando olvidamos quiénes somos? ¿Qué estamos olvidando? Que somos cabeza. Sí. Perdemos toda la autoridad, por eso Génesis habla de que Cristo es la cabeza, el principio de todo, pero Cristo dentro de nosotros, impartido, se nos hace cabeza, nos hace autoridad, Claro. nos da la palabra de su poder. Por eso en la nueva naturaleza todo también se sostiene por la palabra que sale de nuestra boca. La gente dice, es que por el poder de su palabra. No, la palabra de su poder. Dígalo bien. No es el poder de su palabra, no, es la palabra de su poder, es lo que sostiene todas las cosas cuando yo entiendo que soy cabeza. Por eso hay derrotismo, por eso hay incredulidad, por eso hay duda, por eso no hay avance, por eso no hay crecimiento, porque el Hijo de Dios no ha entendido ese principio, que por la palabra de su poder es como el cristiano o el creyente se sostiene como cabeza. Cristo lo constituyó cabeza para poder deshacer todas las obras que el enemigo le quiere enviar a su vida. Todo, enfermedades, dolencias, ruina, pobreza, problemas económicos a nivel empresarial, problemas en la familia, problemas en el matrimonio. Todo, cuando entendés que sos cabeza, eso tiene que estar debajo de tus pies. No es que no va a llegar. Eso viene, claro Viene. que sí, pero ¿por qué viene? Para mostrarte la condición tuya. Lo que viene no viene para derrotarte, lo que viene para demostrarte que sos. Jesús llegó y lo dijo, Total. para esta hora yo he llegado. Jesús lo dijo muy claro. O le voy a decir a mi alma, ay alma, estoy tan afligido hasta la muerte, pero para esta hora yo vine. Sí, si lo ves, él no lo escondió. Él dijo, Para hacer tu mi voluntad. alma está afligida hasta la muerte. Él no lo escondió. No, y él dijo, pero para esta hora yo vine. Pero- Para esta hora estoy. Entonces, a mí me viene una situación. ¿Qué es lo que quiere esa situación? Ver a dónde estoy yo posicionado. ¿Qué sale? Cuando lo estripan, ¿qué sale? Por eso, cuando nosotros nos comportamos de acuerdo a la nueva naturaleza, oiga esto, estamos entrando en el verdadero fundamento de la nueva creación. Dice Romanos 8:28, estamos siendo semejantes al Hijo de Dios. Qué lindo. Por eso la gente malinterpreta, todas las cosas me ayudan a bien, sí, pero ¿para qué? Sí, pero ¿para ¿A qué? quiénes? A los que andan. No Pero ustedes no lo conforme a ven, la así es, ¿sí o no? Todas las cosas me ayudan a bien, sí, pero ¿para qué? Y todas las cosas pero sí, pero ¿para qué? ¿Dónde está el bien? Ayuda, lea, o sea, es que no tenemos exégesis, Pablo, y repetimos como loritos todo lo que dicen, pero no lo que está escrito. Y no vamos al exégesis. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Para aquellos que fueron predestinados a ser semejantes, conformes al Hijo de Dios. Y también hace una separación. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Entonces mucha gente llega y dice, pero ¿por qué yo no salgo esto? ¿Cuál es la posición de cabeza que tenés? ¿Qué es la palabra que estás hablando en el momento de la adversidad? ¿Qué hizo Dios cuando vio ese desorden? ¿Qué hizo Dios cuando vio ese vacío? ¿Qué hizo Dios cuando vio esos abismos? Que eran las puertas oceánicas ahí, todo lleno de esos abismos cargados de agua, con toda la tiniebla que estaba ahí. Dijo, sea la luz, sea el conocimiento.
yo soy cabeza. Y llega todavía Moisés en Deuteronomio 28 y les dice, ustedes son cabeza y no cola. Ustedes ya no son esclavos. Ustedes ya no van a comer ajo, ya no van a comer cebollas. Ya no van a ser ladrillos. Ustedes son una nación sacerdotal. Ustedes son un pueblo adquirido. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes van a tomar la tierra, alabado sea Dios, van a tomar la tierra prometida. Ustedes van a ser un pueblo grande, fuerte, numeroso y bendito. Un pueblo donde los ojos de Dios van a estar, donde la lluvia de Dios temprana y tardía va a caer. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Que la iglesia pierde ese principio de la creación. Y es cuando viene el enemigo. Una vez dijo un apóstol que el Señor llegó y le dijo, hay mucho creyente que muere porque quiere, porque se dejó vencer. No porque Dios haya determinado la muerte de una persona, sino porque se dejó morir. Y nosotros sabemos que hay personas que se han dejado morir. Se desprenden totalmente. Caen en la depresión, caen en la tristeza, caen en el desgano, ya no quieren hacer nada y se abandonan. Y se abandonan. Es un asunto de actitud. Y llega el enemigo a destrozar, porque el que entra ahí es el enemigo a destrozar. ¿Y qué es lo que hace? ¿A dónde empieza a trabajar? Amén. Por eso Pablo dijo, 1 Corintios 2, anótelo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Cristo nos hizo a nosotros seres creativos. Nuestro Dios es un Dios creador y nosotros somos seres creativos. Por eso es que el hombre hace tantas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo con todo lo que tenemos interno? ¿Qué estamos desarrollando en nuestra vida? Si decimos que tenemos la cabeza de la creación impartido en nuestro espíritu, que es el Señor, entonces, que esa gracia que nos fue impartida, ¿qué está haciendo en nosotros? ¿Cuánto cambio progresivo se está viendo? ¿Cuánto está Cristo impartido en nosotros para impartirlo en otros? Una mecha tiene que tener del león. No, y es que dice que el pabilo comea no se apaga. ¿Ah? Y aquel otro que eligieron, caña sacudida de ahí. Pero el momento se levantó y se convirtió en el apóstol Pedro. Y una sola prédica fueron más de 3,000 personas que nacieron de nuevo. Hubo un antes de un Simón en la carne, con conocimiento, sí, con palabras, sí, caminó con Jesús, sí, pero estaba en la carne. Y hubo uno después cuando estuvo en el espíritu. Fue muy distinto. Un hombre que hasta con la sombra sanaba. O sea, Dios puede llevarnos hacia esa gloria, hacia esa transformación, porque al final de todo es Él. Siempre hemos hablado y tocamos estos puntitos que a veces hemos enseñado. Y una vez dije, una mala decisión te puede dejar en una condición que Dios no pensó para ti. Entonces no fue culpa de Dios, no fue problema de Dios, no fue problema del diablo. Fue un asunto de actitud personal, ¿ok? Y hemos enseñado esto, ¿por qué? Porque hablar de la renovación de la mente, que bastante hemos hablado, y tirar abajo esas estructuras y tratar de hacer las cosas de una manera diferente en Dios, que realmente trae resultados en nuestra vida. Es importante detenerse. ¿Se acuerda cuando hablamos de detenernos un momentito a pensar antes de tomar una decisión? Porque las decisiones influyen de una manera garrafal en nuestra vida. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo lo que está alrededor. Afecta a la finanza, a la familia, afecta al trabajo, afecta a la salud. Todo lo afecta. Una mala decisión te puede dejar en una condición. Hablemos de condiciones. Hay condiciones de condiciones, condición de pecado, condición de pobreza, condición de miseria, condición de enfermedad. Entonces, hay decisiones que mejor se tienen que pausar y dejarlas en Dios antes de tomarla, porque te puede dejar en algo que Dios no pensó para ti. Hubo una condición que Dios no pensó para Saúl. Dios había pensado reino, había pensado trono perpetuo para sus hijos. Había pensado de que él reinara y terminara bien, pero las malas decisiones que él tomó por su cabezota
¿verdad? Lo dejaron en una condición a él y a sus hijos. Y qué tremendo eso que decís, pero toda mala decisión que tomamos, la tomamos porque escuchamos y permitimos una palabra que penetrara nuestros oídos. Es que es en la carne. Cuando tomamos decisiones en la carne, separadas de, ¿cómo sé si estoy aquí? Porque no le está consultando al Espíritu. Cuando usted consulta con el Espíritu Santo, le aseguro que Él le va a dar la dirección correcta. Le aseguro que Él le va a dar la respuesta. Y muchas veces no le va a gustar. Pero le aseguro que cuando Dios decide algo sobre su vida, siempre es para salvación y preservación de vida. Siempre es para bendición y multiplicación. Correcto. No solo para usted, sino para sus generaciones. Porque tal vez vemos hasta aquí de una manera finita, una vista corta. A veces decimos, no, yo me puedo meter a ese préstamo, lo pago en 7 años. No, lo pago en 5 años, 3 años. Hago esto, y calcula. Pero resulta que como no consultó al Señor, y se quedó sin trabajo, no le llegaron, y no pudo pagar lo que pensaba pagar en 2 años, 3 años, y ya tiene un gran problema y una condición de pobreza, y tiene una angustia que le genera estrés, enfermedades, y ya anda tieso del hombro. ¿Por qué? Porque tomó una decisión separada del Señor. ¿Ves? Entonces, por eso es importante que tomemos esas decisiones delante del Señor para que no nos sucedan estas cosas. Y qué importante cuando hablamos del Hijo, ahora que hablábamos de Juan, me gustó mucho lo que dice la The Message, porque en Juan capítulo 1 al 5 dice, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios, Él estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora entienden, Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso es que la plenitud de la deidad habita en Él. Por eso dice que la sabiduría, las riquezas, todo está en Él. Y dice, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las comprendieron. Pero busqué esta versión en la The Message y oiga las palabras traducidas del inglés al español, así que no las van a escuchar muy bien cerradas, pero para que las comprendan. Dice, la palabra fue la primera. Todo fue creado a través de Él. Hay 2 cosas que aprendan. Cristo es la palabra de Dios. Nosotros estudiamos las Escrituras, pero las Escrituras nos dan testimonio de la palabra de Dios, que es Cristo. ¿De quién hablan? Es de Cristo. Es de Cristo. Ahora dice, la palabra presente a Dios, nada, ni una sola cosa fue creada sin la palabra presente de Dios. Nada en nuestra vida se va a crear si no es por la palabra que es Cristo presente en nuestra vida. Vea que nosotros somos un principio, una nueva creación, y en la nueva creación siempre llega alguien a hablar. Una mala decisión, como dice mi esposa, ¿de dónde arrancó? De una conversación, de un consejo o una enseñanza que se dejó entrar por los oídos, porque el creyente, la iglesia, el que tiene conocimiento de Dios, come por los oídos y se manifiesta por la boca. Come por los oídos y se manifiesta por la boca. Lo dijo Cristo. No es lo malo lo que ingresa de la boca para adentro, sino lo que sale del corazón hacia la boca, hacia afuera. ¿Estamos acá? Oigan esta otra palabra. La palabra era Dios. Lo que surgió fue la vida. Qué lindo, ¿ah? Surgió. La palabra que Dios hizo que surgiera, ¿qué? La vida. Lo que estaba en desorden, lo que estaba en vacío, fue desplazado para traer la vida de Cristo. ¿A dónde? A nuestra vida. Por eso lo que estaba muerto, resucitó. Lo que estaba dormido, despertó. Lo que estaba enfermo, alabado sea Dios, se sanó. Lo que estaba perdido fue hallado, alabado sea Dios. ¿Me está entendiendo? Y dice esta otra versión, en preparación para Dios desde el primer día, y la vida era luz para vivir. Todo lo preparó desde el primer día. Todo. Y nos dio luz.
La luz de la vida ardía de la oscuridad. Oiga esto, la oscuridad no podía apagarla. ¿Qué se movía? En el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el hebreo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre el tejón, sobre los abismos de las aguas. Porque es el único que nos puede sacar a nosotros. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo te redarguye ¿de qué? ¿De qué te redarguye? Pecado, Y después de pecado, justicia, ¿y luego qué? juicio. Y el juicio no es para nosotros, sino que el juicio es para el enemigo que nos tenía a nosotros cautivos. Dice Isaías 14, porque él no le abría la cárcel a sus prisioneros. Pero oiga qué tremendo, ardía, la luz ardía de la oscuridad. ¿Para qué? Para desplazarla, para desplazar de nuestra vida, iglesia. Por eso es muy importante, muy importante entender. Leo mis notas. Por lo tanto, lo que queremos enseñar hoy es esto, es la intención de poder conectar al Hijo desde el principio con nosotros, queriendo denotar que es en Él. Oigan esto, es en Él, desde el Génesis, conocido como el Bereshit, desde el principio del crear, hasta Juan 1, que es el principio de la nueva naturaleza, conectarnos con el Hijo. Conectarnos con el Hijo, queriendo denotar que es en Él donde nosotros como iglesia, diga como iglesia, estamos conectados. Romanos 11, anótelo. Estamos injertados en la rica savia del olivo que es Cristo. Aquí nadie se injertó solo, nos injertaron. ¿Sabe cómo nos llamaban? Olivo silvestre. Por no decirnos endemoniados. Nos desemonicé. Nos echaron afuera los demonios y nos injertaron en la rica savia, Catherine. Así que nada. Y dijo Pablo, no se jacten. Así nos dijo, no se jacten. No presuman. Tengan cuidado, ¿ah? Dice, conectarnos, que estamos conectados para poder comprender y prevalecer en el entendimiento del reino. Muchos aceptan y confiesan a Cristo, pero quedan sin una apertura real y concisa de lo que es estar en Cristo y la posición de autoridad en la que cada creyente se encuentra. Lo leo. Dice, el Hijo te ha posicionado en la primera vida, que es la vida. Aquí está, aquí fue, me lo intercambió. Quería que yo lo leyera, ¿vio? Espere, pues, como aquí. El Hijo te ha posicionado en primera. Estás en su vida, que es la vida. O sea, yo no tengo vida propia. Así que no es mi vida. En dos palabras, la vida que está viviendo es la de Cristo. Es que yo hago con mi vida lo que quiero. Está equivocado. Está en Cristo, ya no tiene vida. Ya no. Yo no tengo vida, ya. No, ¿cuál vida? No, ya no. ¿Qué? Es que yo me mando solo, yo me gobierno. No, no se gobierna, está equivocado. El que está en Cristo vive la vida de Cristo, que es la vida que tiene impartida. Si Cristo le dice, congregue, sométase, ayuna, lea la palabra, santifíquese, conságrese, quédese solo hasta que yo diga, camine aquí, haga esto, tiene que hacerlo porque es Cristo la vida. Bueno, se puede gobernar solo, pero ya eso no es la vida de Cristo, ¿verdad? Porque pasa. Por eso él dice, por eso la palabra dice, si alguno, no dice todos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Poned la mira en las cosas ¿de qué? Arriba. De arriba, no en las terrenales, porque vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahora, te ha hecho presente en Dios, el Cristo mismo, que es la cabeza que te gobierna, que es la cabeza impartida, que es el que te dio la luz, es el que te ha dado el principio del origen ya en tu vida y te devolvió